Hola jóvenes, vamos a iniciar la lección de ese día. Mire la reflexión, qué bonita. Y la tortuguita, mire qué bonita también. El éxito no se alcanza con la velocidad, se alcanza con la constancia. Mire, hay que insistir, jóvenes. No hay que desmayar, por más que queramos no desmayar. Recordemos que al final hay recompensa. Cuesta, no es fácil, pero al final tenemos una recompensa, ¿verdad? ¿Qué es para nosotros mismos? Esa es la recompensa. Bueno, eh, voy a la lección, ¿verdad? Hoy estamos a jueves 9 de septiembre 2021. Acá tenemos pues matemáticas, noveno grado, unidad número 7, lección 1.4 de la página 147 de su libro de texto. Vamos a darle solución a este temita. Ángulo inscrito, parte 2. Aquí está el pensemos. Demuestra que el ángulo BOA, recordemos que aquí estamos haciendo referencia siempre en la letra de en medio, o sea que estamos basadas en el ángulo O, ¿verdad? Eso le doy ese, para que usted tenga idea. Bueno, dice que demostremos que el ángulo BOA, o sea, este ángulo que vemos acá, voy a usar un color rojo, bueno, un color rojito para que diferenciemos ahí. Bueno, me estoy indicando que este ángulo, mire, ese ángulo que está rojo, BOA, el ángulo que está rojo, es el doble, hay que demostrar que este ángulo es el doble del ángulo BP, o sea, este, BP y PA, ¿verdad? Ese. O sea que hay que demostrar que este ángulo es el doble de este. Cuando el centro está dentro de todo el ángulo BPA, o sea, BPA, o sea, todo esto, o sea que ese puntito, ese ángulo, ese puntito está ahí adentro. Entonces, démosle solución pues a ese problema. Vamos a poner acá, vamos a decir solución. Bueno, vamos a darle solución a ese problema, ¿verdad? Lo primero que yo voy a hacer es que yo me voy a auxiliar de el diámetro. Fíjese bien, yo en esta circunferencia que tengo acá, yo he trazado mi diámetro. Es este que usted observa aquí, este diámetro que usted observa aquí de rojo, ese es el diámetro. Entonces yo me voy a basar en eso y que el diámetro corta, ¿verdad? Al ángulo P y corta al ángulo O. Entonces, basado en eso que ahorita me voy a auxiliar para poder dar solución, yo voy a decir lo siguiente, ¿verdad? Ya trazamos el ángulo, perdón, el diámetro, aquí lo voy a poner. Primero, trazamos el diámetro del segmento de recta. ¿Ya? Eso es lo primero que voy a hacer. Bueno, ya trazamos a PQ. Cuando ya trazamos a PQ, entonces nosotros decimos, bueno, hemos trazado PQ. Entonces yo me voy a basar en el ángulo, fíjese bien, voy a usar rojito porque, para que lo diferencien ustedes. Yo voy a primero trazar el ángulo QO, o sea, Q, este que está aquí, QO, pues ese ángulo que acabo de mostrar, eso es lo primero que yo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, voy a usar negro para no confundirnos. Ese ángulo
Entonces, el ángulo QOA es igual, según lo que nosotros vimos anteriormente en las clases anteriores, es igual al doble, fíjese bien, del ángulo. ¿De cuál ángulo sería? Vamos a darle otro color para que lo podamos diferenciar. Vamos a darle celestito. Vale. Del ángulo es el doble del ángulo Q. Y lo voy a poner Q, P, o sea, todo esto, Q, P, A, acá. Mire, miren los ángulos que estoy señalando. Este ángulo QP es igual. Bueno, vamos a escribirlo entonces, es el doble, ¿verdad? Entonces, el ángulo QAO, que es el ángulo rojito, es el doble del ángulo celeste, o sea, del ángulo QPA, ¿verdad? Vale. Eso es lo primero que tenemos. Ahora voy con otro ángulo. Ahora si yo digo que el ángulo, ahora yo me voy a basar al otro lado. Ahora me voy a basar al ángulo BOQ. ¿Quién es BOQ? Bueno, tracémoslo aquí, tracémoslo con otro colorcito, tracémoslo de fucsia. Entonces el ángulo BOQ, o sea, el ángulo B, este que está aquí, o Q, ahí voy a tratar de que no se me equivoquen las rayitas, porque acordémonos que hay una, hay una azul, hay una roja, hay una negra, hay diferentes colores. Vale, entonces el ángulo BO, ahí está. El ángulo BOQ, el ángulo BOQ es igual al doble del ángulo, es igual al doble de ¿cuál ángulo? Estaríamos hablando del ángulo, pongámosle otro colorcito, pongámosle un verdecito, ¿verdad? Para que no nos equivoquemos. Es igual al doble del ángulo BPQ. BPO es la cosa. Aquí, BPO. Ahí, ese es ángulo. Entonces, vamos a ponerlo de negrito. Entonces, el ángulo BOQ es igual al ángulo BPO. Mire, ahí está, BPO. Vale, esto ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Ahora, si yo sumo ambos, y vamos a poner, si yo hago una suma de ambas igualdades, igualdades. Vale. Si yo hago una suma de ambas igualdades, me va a quedar lo siguiente, mire. Me va a quedar que el ángulo, que la suma del ángulo, o sea, estos dos ángulos, bueno, espérenme, vamos a hacer algo. Y me voy a traer este para acá. Si yo hago la suma, voy a trazar una línea recta aquí, para sumar, para que identifiquemos que yo estoy sumando. Si yo hago esa suma, entonces me va a quedar que el ángulo QOA más el ángulo BOQ, o sea, los ángulos que acabamos de ver, estos dos van a ser igual, estos van a ser igual al doble del ángulo
QPA, ¿verdad? Más el doble al doble del ángulo. Me va a cambiar por aquí. Espérenme, vamos a moverlo un poquito más para acá. Bueno, no me cabe, espérenme. Entonces es igual al doble, lo voy a poner abajo, porque si no, me va a salir mal. Más el doble del ángulo, ya tengo el ángulo QPA, entonces sería el ángulo BPO. Mire, entonces, al final, ¿verdad? De hacer un solo, ¿verdad? Un solo, a mí me va a quedar que este ángulo QOA, o sea, QOA, y el ángulo BOQ, ¿quién es ese ángulo? Todo ese ángulo es el ángulo BOA, o sea que todo eso me va a terminar siendo el ángulo BOA, ¿verdad? Y esto va a quedar igual, voy a sacar como común el 2, lo voy a dejar afuera y adentro me van a quedar los dos ángulos que tengo allí, o sea, el ángulo QPA, más el ángulo BPO, mire, este es más porque este es P, BPO, ¿verdad? Ahí sumamos eso, allí saqué factor común. Entonces, ¿qué me va a pasar al final? Vamos a bajar un poquito esto y un poquitito más. Vale, ojalá me quepa. Entonces, al final, el ángulo BOA es igual al doble producto, pero estas dos sumas de este ángulo, mire aquí como tenemos el ángulo QPA, o sea, este azul, más el ángulo BOP, ¿quién es al final? Al final es el ángulo BPA, ¿verdad? El ángulo BPA, mire. Y ahí está ya comprobado lo que necesitábamos, mire. Ahí estaba, mire, comprobado. Entonces sí es verdad. Entonces este ángulo de abajo es el doble que el ángulo que está formado por el punto que está sobre la circunferencia, ¿verdad? Siempre inscrito, el ángulo que está escrito dentro de la circunferencia. Bueno, en los ángulos inscritos que tiene en el interior de un ángulo central que subtiende el mismo arco, también se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo suscrito. Vaya, mire, veamos un ejemplo. Determina el valor de X para cada caso. Bueno, encontremos el valor. Aquí tenemos el ángulo central y el ángulo, este es el ángulo central, o sea que sale del centro de la circunferencia, por eso se llama ángulo central, y el ángulo que subtiende en el mismo arco, o sea, este que está acá, mire. Entonces, encontremos el valor de X. Como yo sé que el ángulo central, o sea, el ángulo central es POA, es igual al doble del ángulo subscrito, ¿verdad? O sea, del ángulo BPA, ¿verdad? Entonces ahí sustituyamos y encontramos el valor. BOA es X, ¿verdad? Es X, el valor que ando encontrando, multiplicado por el ángulo, aquí está, 35, BPA, 35, mire, 35 grados. Entonces, X es igual 2 por 35, 70. Mire,
70 grados. Y eso es todo, miren. No nos olvidemos del símbolo de grado, ¿verdad? Porque no estamos hablando de un grado, de un número, ¿verdad? Común. Aquí hay otro ejemplo, mire. Ahora me dice lo contrario. Ahora tengo el ángulo central, pero no tengo el ángulo subscrito, ¿verdad? El ángulo que se subtiende en el arco. Esta X no la tengo. Vale, pero ¿cómo? Yo sé que el ángulo A o B es igual al doble del ángulo APB, ¿verdad? Eso ya lo tengo. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, ¿cómo le pudiese decir? Transposición de términos, porque este es el que quiero. El 2 está multiplicando con este ángulo, lo voy a pasar a dividir con el otro. Entonces me va a quedar que el ángulo A o B es igual al ángulo APB. Voy a bajar más. BB y el 2 pasa a dividir. El 2 pasa a dividir. Mire, ahí tenemos. Entonces, ahora sustituyamos. Bueno, esto lo puedo hacer, lo puedo trasladar, ¿verdad? Puedo cambiar este y este. Entonces, el ángulo APB, ¿quién es? APB es X, el ángulo X. Y el ángulo X es igual al ángulo AOB. ¿Quién es AOB? 150. 150 es el ángulo AOB. Y ese lo dividimos entre 2. Entonces, el ángulo X, perdón. Sí, X vale 75. Mire, 75. Ahí están los valores. 75 es el valor de X. Bueno, jóvenes, ahí está. Usted va a hacer los lapicitos. Recordemos que solo va a trabajar el P y solo va a trabajar el T. Como no hay otro lapicito, solo eso va a trabajar, ¿verdad? Bueno, gracias, jóvenes. Espero hayan comprendido. Feliz día.